Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Bien, un gusto de nuevo estar con ustedes, muchachos. Vamos a poder desarrollar la conferencia que quedó pendiente eh, en días anteriores. Por motivos extra externos no se pudo llevar a cabo. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla, denme un momento, por favor. Bien, ya estoy por aquí, por este dispositivo. A ver, vamos a comenzar. Listo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya se observa y si se me escucha bien? Perfecto. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, chicos, que es fisiología respiratoria, la parte de mecánica respiratoria. Bien, ustedes seguro cuando han repasado este tema en Guyton o en el libro que hayan elegido como referencia, deben haber visto que un montón de conceptos que debes conocer, un poco tediosos, complicados y muchas gráficas. Entonces, yo recuerdo también que en su momento, cuando yo llevé este tema, se me hizo muy tedioso y en cierta parte se me hizo un poco complicado entenderla. Y de hecho, logré entender la utilidad de este tema cuando ya entré a ver fisiopatología en clínicas. Entonces, lo que les traigo el día de hoy es un esquema de cómo enfocar este tema de fisiología para relacionarlo con lo que te va a interesar, que es el manejo y el entendimiento de las fisiopatologías respiratorias que se relacionan con esto. Acá entender la mecánica respiratoria es importante para poder también conocer lo que corresponde a insuficiencia respiratoria, ¿no? Que es un tema de neumología que básicamente la base es esta, ¿no? Mecánica respiratoria, fisiología como tal. Entonces, espero que sea de su agrado. No vamos a demorar mucho, de hecho, he preparado 8 láminas muy concisas con los puntos que ustedes tienen que tener en cuenta para que el enfoque sea más preciso, más práctico para ustedes y cuando vayan a ver las gráficas o el entendimiento de los textos se les haga mucho más sencillo. ¿Bien? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas generalidades, también vamos a mencionar algo sobre los volúmenes respiratorios, sobre los momentos de la respiración, las leyes fisiológicas vinculadas a la respiración, algunas correlaciones clínicas
y el trabajo respiratorio como tal. Bien, comenzando con la mecánica respiratoria, vamos a mencionar generalidades. La definición de la mecánica respiratoria es aquella rama de la fisiología que se va a encargar de estudiar cómo entra el aire a nuestros pulmones y cómo sale el aire de nuestros pulmones. Eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿ya? Eso es lo importante que debemos tener en cuenta. Entonces, cómo el aire entra y cómo sale de los pulmones. Eso es lo que estudia la mecánica respiratoria o lo que pretende hacernos entender. ¿De qué depende esto? ¿De qué depende cómo el aire entre? ¿De qué depende cómo el aire salga? Depende de la gradiente de presión, depende de las propiedades del pulmón, entre ellas las propiedades elásticas principalmente, depende de la caja torácica, de la condición de nuestra caja, depende también de la resistencia que proporcionen nuestras vías respiratorias. Dependiendo de cómo vaya a ver, cómo se pueda haber afectado alguna de ellas, basta que una de ellas esté afectado y tienes que entender que la respiración ya no va a ser normal. Si se afecta la caja torácica por una deformación, un tórax en tonel, un tórax en quilla, va a haber una afectación respiratoria. Si hay una fractura, si hay un trauma, un tórax inestable, va a afectarse la parte respiratoria. Si hay una alteración en vías respiratorias, en vías aéreas, una broncoconstricción, una obstrucción de vía aérea, una inflamación de vía aérea, también va a haber mayor resistencia al paso de aire y por ende se va a alterar. También vamos a tener propiedades elásticas. Si estas propiedades elásticas se ven afectadas, se ven alteradas en el pulmón por un proceso de fibrosis, por ejemplo, o por un proceso en donde el parénquima pulmonar ve alterada su conformación natural, también va a haber una alteración en la respiración. Entonces yo quiero que todo esto hoy día lo tengan en cuenta. Cualquier alteración en cualquiera de estos parámetros definitivamente va a contribuir en una respiración anormal. El segundo punto que debemos conocer desde el punto de vista fisiológico son conceptos con respecto a las presiones respiratorias. Tenemos que conocer qué es la presión atmosférica, la presión alveolar, la presión intrapleural y la presión transpulmonar. Entonces, la presión atmosférica básicamente es la presión ejercida por el aire externo que va a tener una referencia, un valor referencial, ¿no? De 0 milímetros de mercurio. Básicamente, como vuelvo a repetir, es un valor de referencia que va a servirnos para evaluar dónde hay más presión. Si hay más presión afuera de nuestros pulmones, o sea, en el aire, o hay en el aire ambiental, o hay más presión dentro de nuestros pulmones. Dependiendo de eso, se favorece los momentos, la inspiración y la expiración. La inspiración va a ocurrir cuando una de las dos presiones, ya sea la atmosférica o la intrapulmonar, esté disminuida o aumentada. Por eso la clave del entendimiento de esto está determinado acá. El aire, chicos, fluye de una mayor presión a una menor presión y esto debemos recordarlo como parte de las leyes básicas de la biología cuando se estudiaba difusión. La difusión es el movimiento desde un lugar en donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Lo mismo sucede con la presión. Se basa en termodinámica básicamente, ¿no? El desorden siempre tiende al equilibrio y el equilibrio siempre tiende al desorden. Entonces, si tenemos mucha presión en un lado, en un extremo de un lugar, entonces ese aumento de presión en esa zona va a intentar equilibrarse, por lo tanto se va a ir hacia donde hay menos presión para equilibrarla. Lo mismo debes entender acá, ¿vale? Entonces eso es importante. Te voy adelantando que de aquí se justifica la inspiración y la expiración. La inspiración es cuando el aire ingresa a los pulmones, pero para que ingrese a los pulmones tiene que seguir esta secuencia, de mayor presión a menor presión. Eso quiere decir que en la inspiración hay mayor presión atmosférica que presión en los pulmones alveolar. Como hay mayor presión atmosférica y menor presión alveolar, va a ir de mayor a menor. Por eso el aire ingresa. Inspiración es eso. Pero la expiración es lo contrario. En la expiración, como el aire se encuentra en ese momento en nuestro pulmón, ese aire presenta una mayor presión a diferencia de la presión atmosférica. Por lo tanto, se facilita el paso de un lugar de mayor presión
a un lugar de mayor presión y el aire termina saliendo por expiración. Entonces, esta secuencia no debes olvidarla, por favor. Ahora, otra cosa que necesito que entiendas o que vayas conociendo es que si por A o B motivos yo quiero mover al sentido contrario, o sea, quiero hacer que el aire vaya de menor a mayor presión, entenderás que voy a requerir de mucha energía. Voy a requerir de grandes cantidades de energía. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, porque lo vamos a ver en una enfermedad por ahí. Bien, la presión entonces alveolar es la que se encuentra obviamente dentro del alveolo, es la que tiene relación con la presión pulmonar. La presión intrapleural se encuentra en el espacio pleural y la presión transluminal es la diferencia entre la presión alveolar menos la presión intrapleural. Esa es la presión transpulmonar. Tienes que saber también de que estas dos presiones se ven asociadas a una enfermedad conocida como neumotórax. Neumotórax. La presión intrapleural es de 0. Menos de 5 milímetros de mercurio. Esta es la presión normal, menos 5 milímetros de mercurio, menos 5 milímetros de mercurio. Pero cuando esta presión se altera y se convierte en una presión de 0 milímetros de mercurio, o sea, iguala a la presión referencial atmosférica, esto es patológico por donde lo veas. ¿Y sabes cómo se llama la condición? Se llama neumotórax. Neumotórax. ¿Vale? No olvidemos eso. Claro, pues la presión intrapleural debe ser negativa, pero si igualamos a la presión atmosférica, nuestro pulmón pues va a colapsar, ¿no? Bien, ahora vamos a ver algunas definiciones o algunas precisiones más sobre estas presiones. Con respecto a la presión atmosférica, es la presión del aire del ambiente, ¿no? Que rodea el cuerpo. La presión alveolar es la que se encuentra dentro de los alveolos, la intrapleural es la que se encuentra entre el pulmón y el tórax, o sea, el espacio pleural. La presión transpulmonar es básicamente una diferencia entre la alveolar y la intrapleural, y ahora vamos a ver cómo podemos entenderlo, que esto es clave, ¿no? Porque a veces podemos saber o memorizarnos las definiciones, pero ¿cómo las entendemos? Para eso es importante la analogía. La presión atmosférica es básicamente la presión a nivel del mar, ¿no? Es la presión con la que podemos comparar todo lo que sucede en nuestro interior con lo que sucede en el medio ambiente. Entonces, es una presión clave porque nos va a ayudar a comparar la presión del ambiente con lo que sucede dentro de nuestras vías respiratorias. La presión alveolar es como la presión dentro de un globo, ¿no? Es como la presión dentro de un globo. Y un globo, tú sabes que se puede inflar como se puede desinflar. Entonces, la presión alveolar va a ser como la presión que ejerce un aire dentro de un globo, al entrar o al salir, al inflarse o desinflarse. La presión intrapleural va a ser una presión de un vacío, ¿no? Que va a mantener el pulmón pegado a la pared torácica. Entonces, entendamos de la siguiente manera. Imagínate que tú agarras tus dos manos y tus dos palmas de las manos, haz que se miren. Y entre ellas, imagínate que hay una bolsa con aire. Entonces, al momento en el que tú quieras juntar las palmas de tu mano, no las vas a poder juntar porque entre ellas estará la bolsa con aire. ¿Estamos? Pero cuando esta bolsa pierde el aire, lo que va a hacer es, esa bolsa se va a pegar entre sí, ¿no? Las paredes de la bolsa ya no van a estar infladas, sino, ¡pum!, se pegan. Y como se pegan, va a jalar con eso, con esa fuerza con la que se están pegando las paredes, va a jalar a tus dos palmas y se van a juntar. Entonces, eso es una presión de vacío, una presión negativa, ¿no? Entonces, imagínate que lo mismo sucede. Tenemos una parte de tu pulmón, otra parte del pulmón, y entre ellas existe un aire. Esas partes del pulmón están queriendo juntarse, pero no van a poder por este aire. Pero si nosotros quitamos de golpe este aire, entonces al quitar este aire, el pulmón se va a jalar hacia el medio y van a juntarse. Y vamos a tener las dos partes juntas, ¿cierto?
Entonces, la presión negativa básicamente es esa presión. La presión cuando la bolsa se vació, cuando no hay aire. Entonces, mantiene unidas dos cosas. ¿Qué va a mantener pegada? Va a mantener pegada el pulmón a la pared torácica. Por eso se llama presión negativa, presión vacío. Y se mide justamente con valores negativos, menos 5 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, la presión transluminal, ¿no? Transluminal es solo la diferencia entre la alveolar y la pleural. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas presiones? Miren, chicos. Primero, ya sabemos que para la presión atmosférica sirve solo como referencia para ver cómo comparamos nuestro medio que nos rodea con respecto a nuestro interior. La presión alveolar sí es importante, porque si la presión alveolar es menor que la presión que está en la atmósfera, en el ambiente, el aire entra. Y si la presión alveolar es mayor que la que está en la atmósfera, el aire sale. Y justo por esto se justifican los momentos de la respiración. Si el aire, para que el aire ingrese, la presión tiene que ser menor en los alveolos, mayor en la atmósfera. Entonces acá se favorece la inspiración. Pero si la presión es mayor en el alveolo que en el ambiente, entonces por el gradiente de presión tiene que ir de más a menos, tiene que salir. Entonces favorece la expiración. Bien, ahora, la presión intrapleural, chicos, es la responsable de mantener el pulmón extendido. Es la responsable de mantener el pulmón extendido. O sea, del pulmón en su forma normal, en su forma que la conocemos. Entonces, ¿quién es el responsable de mantener al pulmón expandido? Es la presión intrapleural. ¿Y por qué lo mantiene expandido? Porque recuerda que esta presión, al ser negativa, hace que el pulmón se pegue al tórax y entonces el pulmón tenga una mayor área para poder tener un mayor volumen. Por eso, extenderse, expandirse. Y por eso se menciona que mantiene al pulmón expandido. Sin embargo, si esa presión se pierde, aparece neumotórax. Y el neumotórax se caracteriza ¿por qué? Porque entre la caja torácica y el pulmón, donde no debía haber aire, donde no debía haber presión, por eso estaban pegados, ¿recuerdas? Pegados, pegados por la presión intrapleural. Entonces el neumotórax va a ocurrir cuando ya haya presión. Si ya hay alguna presión entre ellos dos, esa presión empuja hacia el pulmón y el pulmón va a terminar colapsando y de ser de ese tamaño, el pulmón se puede terminar achicando. Porque recuerda que el pulmón es una esponja, básicamente, ¿no? Entonces, chicos, el colapso pulmonar ocurre en neumotórax porque esa presión negativa, esa presión negativa, esa presión de vacío, desaparece. Y como desaparece, recuerda que se hace mayor o igual a 0 milímetros de mercurio, ¿no? Aparece este cambio, que es el colapso pulmonar. Finalmente, tienes que saber también que la presión transpulmonar se relaciona clínicamente con una enfermedad, que es la fibrosis. Entonces, como sabemos, o debemos entonces, en todo caso entender, la transpulmonar, como evalúa una diferencia de presiones, es la fuerza real que infla el globo. ¿Quién es el globo? Nuestro pulmón, nuestro pulmón. Entonces, la fuerza que infla al pulmón es la presión transpulmonar, que ya sabemos que es una diferencia entre la alveolar y la pleural. Entonces, cuando esta fuerza real disminuye, el pulmón ya no se expande, ya no se expande o le cuesta expandirse y eso es fibrosis. Entonces, no lo confundamos con el neumotórax. En el neumotórax no es que el pulmón no tenga la capacidad de expandirse, tiene la capacidad de expandirse, pero está recibiendo una presión que antes no tenía y eso está haciendo que el pulmón se colapse. En cambio, en la fibrosis, el pulmón no se puede expandir porque le cuesta, tiene mucha resistencia, ¿no? O tiene mucha fuerza, presión que le evita expandirse. Entonces ahí, a diferencia de arriba, el pulmón va a estar completo,
pero que ese pulmón se expanda va a requerir más trabajo. En cambio, arriba, el pulmón no estaba en su forma completa, perdía su forma, disminuía su diámetro. Eso es lo que sucede en el neumotórax. ¿Ya? Vamos a ver ahora los momentos de la respiración. Los momentos de la respiración básicamente son dos: la inspiración, la expiración. Debes saber que entre los dos vamos a ver que participan músculos y la caja torácica también. Entonces, veamos el proceso paso a paso. Para que ocurra la inspiración, primero se tiene que contraer el diafragma. Entonces, mira, este es un dibujo de un experimento de cómo más o menos funciona la mecánica respiratoria a nivel de nuestra caja torácica, ¿no? Es una botella que tiene ahí una válvula conectada a dos globitos y en la parte de abajo de la botella tiene un embudo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el diafragma se contrae, aumenta el volumen del tórax. Y como aumenta el volumen del tórax, ¿y por qué aumenta? Y como tiene la capacidad de aumentar el volumen del tórax, entonces los pulmoncitos van a comenzar a recibir aire. Entonces, tienes que entender eso, ¿no? Esto de acá, chicos, se favorece obviamente porque la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar. Entonces, como es mayor, el aire ingresa y ese aire comienza a inflar a los globos. La caja torácica se comienza a expandir, el diafragma se tiene que contraer. Entonces, primer punto, se contrae el diafragma. Segundo punto, aumenta el volumen del tórax. Tercer punto, disminuye la presión intrapleural, debe ser acá. Disminuye la presión intrapleural. Cuarto punto, disminuye la presión alveolar. Quinto punto, el aire ingresa al pulmón. Todo eso tiene que ocurrir, ¿ah? Todo eso tiene que ocurrir. Entonces, para que la inspiración ocurra, estos son los eventos. Primero se contrae el diafragma. Segundo, aumenta el volumen torácico, preparando para el aire, para el ingreso de aire. Disminuye la presión intrapleural, disminuye la presión alveolar, y de tal forma que esta presión alveolar se vuelve menor a la presión atmosférica, por lo tanto, la presión atmosférica supera la presión alveolar. Tenemos esto. Y ya que te dije que cuando esto se establece a favor de la presión, el aire tendría que ingresar. Entonces, entra aire al pulmón. El problema es saber cómo se establece esto, cómo se establece que la presión atmosférica tiene que ser mayor al alveolar. Para eso tenemos los pasos anteriores. Se tiene que contraer el diafragma, tiene que aumentar el volumen del tórax, tiene que disminuir la presión intrapleural y tiene que disminuir la presión alveolar. Ocurre todo eso y se establece que la atmosférica va a ser mayor que la pleural y favorece la entrada de aire. Por su otro lado, la expiración, mira lo que ocurre. Primer paso, se tiene que relajar el diafragma. Al relajar el diafragma, empuje el aire, ¿no? Empuje el aire y va a haber un momento en donde esa presión va a aumentarse. Entonces se relaja el diafragma, el volumen torácico disminuye porque había aumentado, recuerda, el volumen del tórax, mira todo lo que había aumentado, espera, mira todo el volumen que había aumentado para la inspiración, pero mira ahora todo lo que el volumen ha disminuido para la expiración. Entonces, en la inspiración, el volumen, mira cómo es más grande. Mira el volumen cómo es. Hasta acá llega. Todo esto es el volumen torácico. Pero para la expiración, el volumen de la caja se achicó. Eso hace entonces que el volumen disminuido aumente la presión alveolar. Como hay menos volumen, el aire, las moléculas del gas van a comenzar a chocar más y va a aumentar la presión alveolar. De tal forma que ahora sucede lo otro, que la presión alveolar supera la presión atmosférica. Y siguiendo el patrón del transporte aéreo, del transporte de gases, las presiones van de más a menos. Entonces, si hay más adentro, tiene que salir. Entonces, el aire sale. ¿Cómo lo podemos entender desde una forma analógica? Si tú puedes, tienes una jeringa, está por ejemplo una jeringa, la inspiración sucede cuando tú a la válvula, ¿no? A este émbolo, lo jalas hacia atrás. ¿Qué pasa cuando este émbolo lo jalas hacia atrás? Se comienza a llenar de aire acá, porque ingresa por acá. Es como una fuerza de succión.
Cuando todo está cerrado, no hay problema. La presión en ese sentido y la presión en este sentido son equivalentes, se anulan, no pasa nada. Pero cuando tú jalas con el émbolo, al jalar con el émbolo en esta dirección, la presión que empujaba va a disminuir la presión. Disminuye, porque estás jalándole en otra dirección. Entonces la presión que empujaba en contra disminuye. Y como disminuye, esta presión la supera. Esta presión comienza a superar. La presión A supera a la presión B. ¿Y qué va a pasar? Ingresa el aire. Y comienza a llenarse la jeringa de aire. Por eso dice que la inspiración es como si tú agarraras una jeringa, jalaras el émbolo y se llena, ¿no? Se llena de líquido de aire. ¿Vale? Eso es lo que tienes que saber. En la expiración es lo contrario. En la expiración, entonces, del émbolo que lo habías retirado, ¿no? Del émbolo retirado, ahora lo empujas hacia adelante. Favoreces la presión en contra del paso del aire. Y entonces, todo lo que estaba dentro de la jeringa saldrá. Porque lo estás empujando, le estás dando presión. Al darle una fuerza sobre esta área del émbolo, se genera una presión. Fuerza sobre área, presión. Esta presión que estás ejerciendo sobre el émbolo es una presión que se transporta a todos los puntos internos, empujando al líquido que estaba contenido acá y hace que salga por la jeringa. Eso sería la expiración. Entonces, la inspiración es como cuando tú a una jeringa la llenas de algo y la expiración es cuando tú presionas la jeringa para que salga el líquido o el gas. Acá tenemos una gráfica para que más o menos evalúes. Bueno, esto lo debes saber también ya por biofísica quizás, si ya lo has llevado, el pavo, ¿te acuerdas? El pavo triste, tus famosas leyes, ¿no? Termodinámicas, tus famosas leyes de, también en calorimetría, en electrostática, en hidrodinámica, esas leyes, que inclusive muchos de ustedes, bueno, creo que casi todos son de la Nacional, durante la etapa preparatoria, tuvimos esto, ¿no? Tuvimos estas clases. Entonces debes recordar esto. Mira esta ecuación. En la inspiración, el volumen aumenta, la presión disminuye. Estamos, el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Pero por qué aumenta el volumen? ¿El volumen de qué aumenta? De la caja torácica. Eso es lo que tú tienes que saber. Y esto es lo que generalmente cuando vienen preguntas de examen suelen tomar. Por eso, ya te expliqué los mecanismos y ahora tú tienes que saber que en la función o en la fórmula de la presión volumen, lo que está sucediendo es que el volumen aumenta. ¿Pero qué volumen? Acá está, el volumen del tórax. ¿Te acuerdas? Aumenta el volumen torácico, pero disminuye la presión. ¿Qué presión disminuye? La presión alveolar. Y si la presión alveolar disminuye, se vuelve mayor la presión atmosférica. Y si la presión atmosférica es mayor, entonces a favor de la presión entrará el aire, porque la presión se mueve de más a menos. Bien, ahí tienes el ejemplo, ¿no? 757 milímetros de mercurio en el pulmón, es el volumen, o la presión alveolar, perdón, y 760 milímetros de mercurio en la presión atmosférica. Ahí está, mira. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que hay más presión atmosférica, por lo tanto se favorece la entrada de aire. En la inspiración es lo contrario. ¿Por qué? Porque es como si tú tuvieras una caja, ¿no? O sea, la caja torácica, literalmente tú evalúalo como si fuera una caja. ¿Qué pasa si en la caja tú tienes algo? Una sustancia, una molécula. ¿Qué pasa si tú presionas la caja? ¿Qué va a pasar con este objeto? Va a comenzar a recibir también más presión. Va a comenzar a recibir más presión. Y esa presión que estaba afectando primero a la caja va a terminar afectando a lo que contiene la caja. Entonces, si disminuye el volumen, aumentará de la caja torácica, aumentará la presión en los alveolos. Y eso es lo que estamos viendo acá. 763 milímetros de mercurio, mira, contra los 760 que tenía la atmósfera. Entonces se favorece la salida de aire. Se favorece la salida de aire. Mientras que acá era la entrada, aquí la salida.
¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el punto crítico? Mira, si te pones a pensar, el volumen torácico, el diafragma, volumen torácico, la presión alveolar. Esos son los tres parámetros. Entonces ya sabemos que el volumen depende de la caja torácica, la presión de la presión alveolar, pero también el diafragma. ¿Estamos? Bien. Vamos, vamos a tocar ahora algunos conceptos más. Vamos a hablar del compliance y de la resistencia, básicamente también conocido al compliance como la distensibilidad, y a la resistencia vamos a ver que está sustentada en la ley de Poiseuille, que vamos a verla junto con la ley acá de Laplace, que la vamos a ver. Que debes recordarla, ¿no? La de Poiseuille y la de Laplace también aparece en fisiología cardiovascular, solamente. ¿Por qué? Porque ahí también hay vasos, y un vaso sanguíneo es como un tubito, ¿no? Y las vías respiratorias también tienen tubitos. Entonces, también hay tubitos en la sangre, en el aparato cardiovascular, y hay tubitos en las vías respiratorias. Entonces, estas dos leyes van a funcionar en esos dos conceptos, en esos dos ámbitos. Por eso, no es raro ver que las leyes de cardio también se apliquen en esta parte de las vías respiratorias. Bien, vamos por acá continuando con esto. Entonces, tenemos que la distensibilidad o el compliance es la capacidad del pulmón para expandirse, o sea, para que el pulmón aumente de volumen. Y acá está la fórmula, ¿no? Depende de la diferencia de volumen y de la diferencia de presión, eso es el compliance. Pero más que entender esta fórmula, tú tienes que entender cuál es la interpretación que tienes que dar, ¿vale? El compliance tiene que tener un valor o tiene que estar en un parámetro equilibrado, porque la capacidad que el pulmón tenga de expandirse no tiene que ser muy poca, porque le costaría a la persona insuflar. ¿Cuándo insufla el pulmón la persona? Cuando insufla el pulmón, cuando inspira, ¿sí o no? Cuando toma aire y cuando deja de expandirse, cuando bota aire. Te das cuenta que todo lo que estamos viendo se relaciona con inspiración y expiración, que es la base de la mecánica respiratoria, ¿no? Lo que tenemos que estudiar. Entonces, si la distensibilidad o compliance, que es la capacidad para que el pulmón se expanda, está afectada, se afectará la inspiración y se afectará la expiración. Esas dos se van a afectar. Entonces, me imagino que han tenido o van a tener alguna clase o ya han tenido de también fisiología respiratoria en donde evalúan los gases respiratorios, el CO2, el oxígeno, porque cuando una persona inspira mal, tiene una alteración en los gases respiratorios. Cuando expira mal, también tiene una alteración. Te pongo como ejemplo para que más o menos vayas entendiendo, o te lo pongo como dato. Cuando una persona hace hipoventilación, es decir, respira poco, su frecuencia respiratoria es pequeña, poca, esta hipoventilación aumentará en nuestro cuerpo el CO2, aumentará el CO2. Si aumenta el CO2, estamos frente a una acidosis, porque ese CO2 va a estar también, puede entrar en sangre, se junta con el agua y se convierte en el ácido carbónico. Entonces va a generar una acidosis de origen respiratorio, que también debes haberlo tocado en eh, fisiología renal, donde se ve ácido base, ¿no? Entonces, si tienes hipoventilación, aumenta el CO2 en tu cuerpo y eso genera una acidosis respiratoria. Y esa acidosis respiratoria genera daño, puede generar daño orgánico, inclusive si se traslada también ya a una vía hematógena las alteraciones metabólicas, ¿no? Ahora, hasta ahí espero que estemos bien. Entonces, si te das cuenta, la hipoventilación significa respirar menos, pero ¿cuándo crees que vas a respirar menos? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Si respiras menos es porque es más fácil expandirse o menos fácil expandirse. Entonces ahí tienes que poderte analizar. Si una persona no siente que respira bien o le falta el aire, lo normal, la respuesta natural del cuerpo es que comience a aumentar la velocidad de respiración. Comience a aumentar la velocidad de respiración. Cuando una persona tiene dificultad para respirar, respira más rápido para compensar ese estado que tiene.
¿Listo? Entonces, si una persona tiene, si una, esperen un momento, chicos, que hay un poquito de bulla aquí en mi sala. Pero si, como les repito, si hay, disculpen, chicos, disculpen un momentito. Tengo a mi sobrina acá. Bien, perdón, ya. Entonces, como les decía, si yo tengo una, ¿y en qué me había quedado? Ah, ya. Si yo tengo un escenario de hipoventilación, ¿no? Y hay mucho CO2, eso me va a alterar totalmente la parte respiratoria, hemodinámica inclusive. Pero te decía, ¿no? Si una persona siente que le falta el aire o siente que, no sé, que tiene dificultad para respirar, esa persona, su cuerpo de la persona responde aumentando la frecuencia respiratoria. Es un aumento compensatorio. Entonces la persona detecta que no está respirando bien y quiere respirar más rápido. Entonces, eso es hiperventilación. Pero cuando una persona respira una gran cantidad de oxígeno, el centro respiratorio del bulbo detecta esa información y dice, pucha, estoy recibiendo mucho oxígeno. Entonces ya no hay, como estoy recibiendo tanto oxígeno, ya no es necesario que respire tanto. Vamos a bajarle un poco. Y la persona comienza a hipoventilar. Entonces la hipoventilación, la hiperventilación pueden ser respuestas a alteraciones en la mecánica respiratoria. Entonces, justamente tenemos que entender que qué procesos ocurren o favorecen la mecánica respiratoria y una de ellas es la distensibilidad o compliance. La capacidad del pulmón para expandirse. Si el pulmón, por ejemplo, no tuviera una capacidad para expandirse, ¿cómo va a sentir eso la persona? Como dificultad para inhalar, para tomar aire. Así lo va a sentir, como dificultad para tomar aire. Esperen un momento, chicos, porfa, disculpen el Ya está, chicos, disculpen, sino que mi sobrinita ha venido de visita y bueno, está ahí tremenda. Bien, entonces, lo que tú tienes que llevarte sobre la distensibilidad es entender lo que sucede cuando se altera. Si, por ejemplo, tenemos un escenario en donde el compliance está aumentada, ¿no? Entonces, eso va a generar que el pulmón se distienda fácilmente. Pero si el compliance está disminuida, como te había dicho hace un momento, entonces le va a costar más al pulmón llenarse de aire. Entonces, un compliance disminuido, ya sabemos que el compliance es la capacidad para expandir el pulmón. Entonces, si está disminuido, es porque su capacidad para expandirse es menor. Entonces, es porque le va a costar expandirse. Y acá es importante que lo aprendamos como si fuera un globito. Siempre recomiendo el libro Besant Taylor porque te da un enfoque muy, muy dinámico, muy bonito de fisiología para que más o menos inclusive puedas agarrar ejemplos que te expliquen eso, aunque el Boron también es muy ejemplificado en eso. Sí, cualquiera de los dos. El Guyton, obviamente, es la literatura base, ¿no? Entonces, obviamente, cualquiera de nosotros cuando ha llevado este curso o alguno de los temas de fisio lo ha tenido que leer. Pero también sabrán que es muy, muy tedioso a veces para leer y entender. Entonces es muy importante que visualices libros que te puedan ejemplificar mejor las cosas que explican otros libros teóricos.
Entonces, vamos a entender a la distensibilidad o complex como el escenario de un globo, ¿no? De un globo. Entonces, los globos pueden ser de dos formas. Puedes tener un globo que sea un globo muy flexible, no muy flexible, no, que generalmente esto son los globos que son usados una y otra vez, o sea, los globos viejos, ¿vale? ¿Por qué? No sé si te ha pasado, pero si tú tienes un globo y lo vas a inflar por primera vez con tu boca, eh, sientes un poco de resistencia, ¿cierto? Sientes un poco de resistencia, ¿no? Porque las paredes están pegadas, así como acá, el globo desinflado tiene las paredes, las dos paredes pegadas entre sí. Entonces ahí hay una presión negativa que se está oponiendo al paso de aire, ¿no? Más o menos lo que pasaba con la presión intrapleural que comentábamos hace un momento. En los globos viejos, esto ya se desgastó. Entonces, los globos viejos tienen más facilidad para inflarse, más facilidad. Tú cómprate un globo, la primera vez te va a costar un poquito, pero inflalo, inflalo cada rato, cada rato, cada rato. Vas a ver que más o menos cuando lo infles, entre la vez quinta o sexta vez, ya vas a ver que hay menos resistencia y lo inflas más rápido. Es porque los globos viejos más o que son usados constantemente, su compliance está aumentada, aumentada. Entonces, se infla rápidamente. Pero el otro caso es tener un globo duro, ¿no? Como el caso que te decía, ¿no? Hay ciertos globos que sí son bien complicados la primera vez de inflarlos. Entonces, esos globos duros, por contrario, tienen un compliance bajo. Entonces, su capacidad para expandirse es baja. Si es baja, van a requerir más fuerza de lo normal para inflarse. Ahora imagínate que ese globo fuera un pulmón. Si para inflar a nuestro pulmón, para expandir a nuestro pulmón necesitamos más fuerza de la normal, vamos a terminar cansándonos, ¿sí o no? Al intentar tomar aire, vamos a tomar aire y nos va a costar, y cuando lo logremos hacer, nos vamos a cansar. Mira, analiza eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo correlacionamos el compliance con la parte clínica? Entonces, acá tenemos dos datos, dos enfermedades, el enfisema pulmonar y la fibrosis pulmonar. En el enfisema pulmonar, el compliance está aumentado, está aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir que el compliance está aumentado? Que es como un globo viejito. El aire pasa rápidamente y el pulmón se infla rápidamente. Y uno diría, pero eso es bacán, Edo, porque se infla rápidamente. Ya, el problema, chicos, es que cuando el compliance aumenta, el enfisema aumenta y hace que el aire entre a los pulmones más rápido, a este aire le va a costar salir. Y uno se preguntará, ¿por qué le va a costar salir? Porque así como ya ingresó ese aire rápido, cuando esté saliendo, ¿no? Cuando esté saliendo, se va a topar con un aire que también va a volver a entrar. Ahí está. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hay un compliance elevado, el aire va a entrar rápido, va a inflar rápido al globo, al pulmón. Y cuando quiera salir, se va a topar, apenas salga, imagínate, ¿no? Apenas salgan unas cuantas moléculas de aire, las demás, ¡pum!, rapidito entrar. Entonces le va a costar salir al aire. Y por eso es clásico que algunas veces hayas escuchado, o en el futuro cuando tú le escuches, vas a escuchar que te dicen que el enfisema es un pulmón con aire. Es un pulmón en donde el aire no sale bien. Ya, pues entonces no es correcto ni que la compliance esté muy elevada, ni que la compliance esté muy baja. ¿Ya? Entonces, la compliance elevada es más fácil que ingrese el aire, pero como va a ser muy fácil, también va a ser más difícil que salga, porque cuando está saliendo va a querer entrar más aire. Entonces, eso hace de que se genere el enfisema pulmonar. Básicamente, esto ocurre por una destrucción de la elastina del pulmón, ¿no? La fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es compliance bajo. Entonces, si va a haber un compliance bajo, se va a comportar como un globo duro. Ese es porque el tejido pulmonar está fibrosado y esa fibrosis hace que pierda su elasticidad, se vuelve rígido y para poder romper su resistencia o romper esa fuerza, se necesite más presión, más esfuerzo, ¿ya?
Entonces ahí está la analogía, justamente el enfisema como si fuera un globo viejo, la fibrosis como si fuera un globo duro, ¿no? El globo viejo se infla fácil, el globo duro le cuesta inflarse, ¿ya? Bien, sigamos. Vamos por otro lado con la resistencia. La resistencia a nivel de las vías respiratorias se va a explicar por la ley de Poiseuille. Entonces acá lo que debes entender es lo siguiente. Esta ley nos intenta explicar que pequeños cambios en el radio de una vía respiratoria genera grandes cambios en la resistencia, porque después de que analizas la ley de Poiseuille, la resistencia es a la inversa del radio elevado a la cuarta. Entonces basta que el radio cambie un poquito, como ese radio tiene relación con la resistencia en una potencia de 4, cambios pequeñitos generan cambios grandes en la resistencia, ¿ya? Ya vamos a ver en un momento más detallado. ¿Qué correlación es importante que te lleves acá? 2 enfermedades más: el asma y el EPOP, que las dos son alteraciones obstructivas, o sea, son enfermedades respiratorias obstructivas. Pero la diferencia es que el asma es una enfermedad obstructiva reversible, y el EPOP es una obstrucción respiratoria irreversible. La obstrucción es porque tengan algo ahí, pues un objeto o algo, no. Es porque los bronquios están muy inflamados, broncoconstriñidos, y hay una edema de mucosa inclusive. Entonces es reversible. Por eso, por ejemplo, para el asma es reversible con corticoides, al EPOP, con inhaladores, con salbutamol, por ejemplo, en una prueba que se hace de la espirometría. En el EPOP no es reversible, por eso es mucho más complicado su tratamiento también. Bien, pero eso lo entenderán más adelante en clínicas. Por ahora quiero que recuerden que la resistencia se relaciona con el asma y con el EPOP. En el asma, la broncoconstricción, o sea que los bronquios de tener un diámetro, supongamos, de tener un diámetro 2R, tengan un diámetro R, solo una, la mitad, eso ya hace que el aire que pase sea menor. Y eso creo que es fácil de entender. Tenemos un conducto y ese conducto tiene un diámetro, ¿no? O tiene un diámetro de 2R, entonces, y por ahí pasa una cantidad o un volumen de aire determinado. Si de la nada lo que ocurre ahora es que se comprime, ese tubito disminuye y el diámetro ahora es R, el volumen que está pasando también disminuye. Eso es lo que quiero que entiendas. También disminuye. Si el diámetro disminuye, el volumen también disminuye. Entonces, por eso en una broncoconstricción el aire que pasa es menos. En cambio, en el EPOP se relaciona los dos: broncoconstricción por inflamación, pero aparte hay moco. Y ese moco es como si el conducto estuviera medio tapado, ¿no? Entonces, un conducto tapado ya también hace que el aire no sea del todo accesible para pasar. ¿Cómo entendemos la resistencia? Como si tú a la manguera le pusieras el dedo. ¿Quién no ha hecho esto, no? En su infancia, o cuando ha tenido la oportunidad de jugar con una manguera o con el caño, ¿no? Pone el dedo en el diámetro, ¿no?, de salida del agua, y lo primero que detectan es que el agua sale así, ¿no? Sale mucho más brusco, mucho más fuerte, pero el volumen que sale es menor que el volumen que sale sin que tapes el agujero. Y eso es justamente por la ley de Poiseuille. Pequeños cambios en el radio, al taparlo, generan cambios en la resistencia, ¿ya? Entonces ya sabes que es como una manguerita. Las leyes que justifican la mecánica respiratoria básicamente son estas dos: la ley de la resistencia y la ley de la tensión superficial. La ley de la resistencia es la ley de Poiseuille y la ley de la tensión superficial es la ley de Laplace. Entonces, la ley de Poiseuille, acá tenemos la fórmula como tal, ¿no?, que relaciona caudal, pi, presión, radio y todo eso, la viscosidad, inclusive la longitud del tubo y todo eso.
se relaciona o para la parte respiratoria se simplifica solamente en saber de que el flujo varía proporcionalmente con la cuarta potencia del radio. O sea, lo que veíamos acá. Cuarta potencia del radio. La resistencia con la cuarta potencia del radio. No te olvides. Es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio. ¿Ya? La resistencia es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Acá. Esto de acá. Entonces, si aumenta un poquito el radio, la resistencia va a aumentar un montón, como puedes observar, ¿no? Bien. Por más pequeño que aumente el radio, la resistencia aumenta más. Va acá. Presión. Entonces, los efectos de la ley de Poiseuille que se relacionan con la presión, con las disminuciones del tubo, con la viscosidad de lo que pasa, bueno, en este caso, como no estamos hablando de sangre, esta viscosidad pasa a un segundo nivel, no lo tocamos, y acá hablaba del flujo sanguíneo, porque como te digo, esta ley de Poiseuille también se aplica para la fisiología cardiovascular, ¿no? Pero lo que sí quiero que te quedes es con esto, ¿no? Que también recuerdes que en este caso ya no hablaríamos de flujo, hablaríamos de resistencia, va a ser proporcional a la cuarta potencia del radio, va a ser proporcional también a la longitud del tubo de la vía respiratoria, ¿no? Estos dos es los puntos que hay que recordar, que se aplican también para la parte respiratoria. Bien, entonces ya hemos explicado sobre la resistencia y su aplicación clínica en el asma y en el EPOC. No te olvides, es como si a tu vía respiratoria fuera una manguera y a esa manguera le tapas el agujero. Entonces disminuye muchísimo el flujo de aire que va a pasar por ahí. ¿Ya? Bien. Tensión superficial. La ley de Laplace de la tensión superficial y del surfactante pulmonar, ¿no? Relacionado con la tensión con el radio, también con la tensión superficial con el radio, como lo podemos observar ahí. Entonces debemos entender que esta ley se opone a la distensión o estiramiento, ¿ya? De las vías respiratorias. Entonces tú tienes que tener acá que a menor radio, mayor presión de colapso. ¿Qué quiere decir? Que mientras el alveolo sea más pequeño, más probabilidades hay de que se colapse. O lo trasladamos de forma general, mientras más pequeña o más pequeño sea el diámetro de una vía respiratoria, más fácil colapsa. Entonces, ¿cuál es la parte de todas las vías respiratorias? ¿Cuál es la partecita que tiene menor diámetro? ¿La tráquea? No. ¿Los bronquios? No. ¿Los bronquiolos? No. Los alveolos, los conductos alveolares. Esas estructuras son las más pequeñitas. La tráquea uno lo puede ver, hace una disección y la tráquea se ve. Los bronquios primarios se ven. Los bronquiolos se ven, al menos los de primer orden, los otros ya casi no se ven y se distinguen microscópicamente, pero un alveolo, verlo así a simple vista, no se puede porque son muy pequeños. Entonces, mientras más pequeño, menos diámetro, pues. Entonces, los alveolos, los conductos alveolares son las estructuras respiratorias que menos diámetro tienen. Por lo tanto, si tienen menos diámetro, tienen mayor presión de colapso, o sea, tienen más probabilidad de colapsar. Pero, Edward, no debe colapsar el alveolo porque el aire tiene que ingresar de la atmósfera y tiene que ingresar en la inspiración el aire hacia los alveolos. No puede colapsar el alveolo porque si colapsa, ¿te acuerdas qué pasaba si colapsaba? ¿Qué pasaba con un globito cuando estaba desinflado? ¿Recuerdas? Cuando estaba totalmente desinflado, ¿el aire podía pasar fácilmente? No, ¿verdad? Se oponía esa presión existente ahí de las paredes, esa presión negativa, se oponía. Entonces acá no puede colapsar el alveolo porque si no, va a haber una presión negativa que se opone al paso, a la entrada del aire. Entonces tiene que existir algo, pues, que haga que eso no ocurra. ¿Y a quién se lo debemos? ¿A quién le debemos? A que por más que la física nos dice que el alveolo por su tamaño debe estar colapsado, no esté colapsado. ¿A quién se lo debemos? Al surfactante. A él se lo debemos, al surfactante. Y las acciones que hace el surfactante es que disminuye la tensión superficial y evite el colapso alveolar. O sea, una es consecuencia de la otra, porque si disminuimos la tensión superficial,
evitamos el colapso alveolar. Entonces, aquí para entenderlo vamos a hacer de la siguiente forma. Tú imagínate que cuando tú, por ejemplo, te sirves un vaso, en un vaso agua, al momento de que el agua cae al vaso, por el mismo contacto con el aire, con el medio ambiente, genera burbujitas. Son burbujas de agua. Pero esas burbujas de agua rápidamente se rompen al mínimo movimiento. Pero si tú generas burbujas de jabón, burbujas de detergente, que son esas, por ejemplo, con las que juegan los niños, para formar sus burbujas y jugar con ellas. Esas burbujas de detergente, esas burbujas de jabón son más resistentes, las puedes mover y resisten. Agarra una burbuja de agua y mándalo al aire, se va a romper. Agarra una burbuja de detergente y mándalo al aire y se va a mantener. Entonces, justamente ahí está la clave de todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la burbuja de agua y la burbuja con detergente? Si en la burbuja con detergente también hay agua, ¿cuál es la diferencia? A, que en la burbuja con detergente al agua se le ha adicionado algo que es lípidos, detergentes, algo saponificado. Ese lípido es el surfactante. Entonces el surfactante permite que el alveolo se comporte como una burbuja de detergente. Sin surfactante, el alveolo sería una burbuja de agua. Por lo tanto, al toque se rompe, al toque colapsaría, porque no habría esa oposición al colapso. ¿Vale? ¿Y con qué enfermedades lo relacionamos? Lo vamos a relacionar con los síndromes respiratorios agudos. El síndrome respiratorio agudo neonatal, también llamado enfermedad de la membrana hialina, y el síndrome respiratorio agudo del adulto. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Básicamente que en la membrana hialina neonatal no hay surfactante o hay déficit de surfactante porque generalmente vinculado a que el bebé fue muy prematuro, entonces no terminó de generar surfactante, sus pulmones no maduraron. Y en el síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto es porque el surfactante está fallando. Hay, pero falla. Hay una disfunción. ¿Vale? Bien. Pasamos ahora al trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio básicamente es el conjunto de eventos en donde se busca tener energía para poder generar el acto de respirar. Entonces, el trabajo respiratorio asocia estudiar cómo se mueven los músculos respiratorios, cómo se mueve la caja torácica y todo eso. Las vías respiratorias, cómo reaccionan al paso del aire, si se oponen, no se oponen. Y ese trabajo respiratorio va a tener tres tipos de trabajos. El trabajo elástico, que es el primero, el trabajo resistivo y el trabajo por tensión superficial. El trabajo elástico, como su nombre dice, tiene que ver con la elasticidad. Si tiene que ver con la elasticidad, ¿de quién depende? Del, ¿De quién dependerá? ¿Del pulmón o de las vías respiratorias? Del pulmón, porque el pulmón tiene la propiedad de elasticidad. Si es un trabajo resistivo, o sea, de resistencia, ¿de quién dependerá? ¿Del pulmón o de las vías respiratorias? La resistencia, recuerda la resistencia, ¿no? La resistencia, ley de Poiseuille, ¿para qué es aplicado? Para tubos. Entonces, tiene que ver con con las vías respiratorias. El trabajo elástico se centra en el pulmón, en los alveolos, el trabajo resistivo se centra en las vías respiratorias y el trabajo por tensión superficial se centra en el surfactante. El trabajo elástico es la energía necesaria para vencer la elasticidad del pulmón y la caja torácica. Claro, porque el pulmón ya tiene su elasticidad. Entonces necesitamos una presión que vence esa elasticidad. Entonces, ¿de qué depende? Del compliance. De nuevo, depende del compliance. Un concepto que ya lo hemos estudiado, el compliance, que tiene que ver con la distensibilidad, que se distienda, que se expanda fácilmente o no. Un pulmón muy elástico se expande. Un pulmón no tan elástico no se expande. Bien. El trabajo resistivo de resistencia es la energía necesaria para vencer la resistencia al flujo de aire y justamente depende de la resistencia de las vías respiratorias. El trabajo por tensión superficial es la energía necesaria para evitar que los alveolos colapsen, o sea, que las paredes se peguen entre sí y eso depende del surfactante.
¿Cuáles son los pasos de estos trabajos? El trabajo elástico, primero el diafragma se tiene que contraer. Segundo, debe intentar expandirse el pulmón. El pulmón, ojo con esto. Si ya te dije que el diafragma se contrae, ¿en qué evento estamos pensando que está iniciando? Si el diafragma se contrae, ¿qué evento respiratorio debe estar iniciando, chicos? La inspiración, ¿sí o no? Entonces va a entrar aire. Entonces el pulmón va a intentar expandirse, pero hay una fuerza que se opone. Ley de la física, ¿no? Toda acción tiene una reacción. Entonces, si va a intentar ingresar aire, el pulmón se opone. ¿Cómo se opone? Por su propia elasticidad. Y para que esta fuerza se venza, se necesita de una fuerza adicional para vencer esta lucha de poderes. Que normalmente eso sí lo tenemos. Esa fuerza nos lo va a proporcionar nuestros músculos, la presión atmosférica también, y de esa manera se rompe la fuerza de oposición, se rompe la elasticidad, el aire ingresa y listo. Igual estamos en el contexto de un globo. Dos enfermedades que ya las debes recordar porque le hemos tocado, fibrosis y enfisema. En la fibrosis, el pulmón es rígido, entonces la compliance está baja. Si la compliance está baja, ¿recuerdas qué pasaba? Al pulmón le costaba distenderse. Entonces, si al pulmón le cuesta distenderse, el trabajo mecánico va a ser mayor, porque el trabajo mecánico es la fuerza para vencer esa resistencia. Entonces, el trabajo elástico va a tener que ser mayor porque porque el pulmón está haciendo, o el pulmón se encuentra en una situación en donde se hace el difícil. Entonces, como se hace el difícil, el trabajo elástico tiene que aumentar, es mayor. En el enfisema, el pulmón es muy distendible. Por lo tanto, ya no hay necesidad de tanto trabajo elástico, porque no hay tanta resistencia, o bueno, no hay tanta presión de oposición. Como no hay tanta presión de oposición, entonces no hay problema, no necesitamos tanto trabajo elástico, ¿vale? Bien, entonces requiere más fuerza la fibrosis para respirar. Por lo tanto, chicos, si requiere más fuerza para respirar, una persona con fibrosis pulmonar la vamos a encontrar cansada, agitada, sudando, porque para esas personas respirar es muy, muy costoso, porque su compliance está disminuido, porque hay más presión de oposición, porque se necesita mayor trabajo elástico. Esa persona tiene dificultad para respirar, pero aparte de eso, respira y se cansa. O sea, ¿cómo se llamará eso? ¿Cómo se llama? La sensación de dificultad respiratoria, de cansancio, disnea. Disney. Esa persona se va a cansar solo por respirar. Imagínate cómo se cansará cuando tenga que hacer una actividad física donde se respira más. Por otro lado, tenemos el trabajo resistivo, que es la energía para vencer la resistencia del flujo de aire. Los pasos de este trabajo es que primero el aire tiene que entrar por los bronquios. El aire ingresa por los bronquios. Conforme va avanzando el aire por los bronquios, porque el aire primero ingresó por las fosas nasales, se fue por la faringe, llegó a la laringe, pasó a la tráquea, hasta ahí el diámetro es grande. Tiene harto volumen, harta área, perdón, harta superficie por donde pasa el aire. Pero conforme el aire va a seguir avanzando, se va a topar con tubos más pequeños. Los bronquios se vuelven bronquiolos, los bronquiolos se vuelven conductos alveolares, los conductos alveolares se vuelven sacos alveolares y los sacos alveolares alveolos. Entonces, conforme el aire va avanzando más, estas vías, estos tubos se van haciendo más pequeños y si se hacen estrechos, aumenta la resistencia de oposición al movimiento o al paso del aire. Por lo tanto, si va a disminuir, se necesita mayor presión para mover aire. ¿No me crees? Imagínate tú ingresando dentro de un túnel grande que tenga la, la altura de todo tu cuarto. Pucha, tú imagínate que tienes que caminar 1 kilómetro por tubos de ese tamaño. Tú vas a caminar, vas a correr, vas a pasar fácilmente. Ahora imagínate que tengas que pasar por un tubo que solamente tenga de diámetro 80 centímetros. ¿Vas a poder pasar? Posiblemente sí, pero ¿va a ser fácil? ¿Vas a poder hacerlo rápido? ¿Vas a correr? No, vas a tener que pasar arrastrándote y te va a costar.
Eso es lo que necesito que ustedes tengan en su cabeza. Mientras más pequeño es un conducto, un tubo, hay más resistencia para que algo pase por ahí. Ahora imagínate si aparte de que ya tenemos una resistencia fisiológica natural, se obstruye. Pucha, se hace peor, pues, ¿no? Y como necesita mayor presión para mover, hay mayor energía, mayor esfuerzo muscular que tiene que hacerse. El ejemplo representativo para esto es imaginar las cañitas. Imagínate que tienes una cañita muy delgada y una cañita muy grande. ¿Por dónde vas a poder soplar de manera más fuerte? Por la cañita más grande. La cañita más chiquita va a brindar resistencia. Pruébalo si quieres. Intenta soplar, intenta soplar por el, por el cilindro del papel higiénico, por el cilindro marrón del papel higiénico. Vas a soplar rápido. Ahora, intenta soplar por una cañita de diámetro de 0.0 milímetros, de 0.01 milímetros. Tú vas a querer soplar y vas a notar la resistencia porque no sientes que el aire va a pasar rápido. Enfermedades que se explican que necesitan un trabajo resistivo considerablemente adicional es el asma y el EPOP. Aquí en el asma y en el EPOP la resistencia está aumentada, pero ¿en cuál de los dos? En el asma va a haber más resistencia. ¿Por qué? Porque a diferencia del EPOP, en el asma hay broncoconstricción, en el EPOP hay moco y el bronquio está inflamado, pero no está cerrado, no está cerrado, ¿ya? Solamente que esto de aquí lo va a tener siempre la persona que tiene EPOP, lo tendrá siempre el EPOP. Y el asma quizás también lo tendrá siempre, claro que sí, el asma es crónico, pero el asma cuando entra en broncoconstricción, esta broncoconstricción es reversible, pero cuando el EPOP, la inflamación, hace que el bronquio se cierra, eso ya es casi irreversible o irreversible, ¿no? Al momento de estudiar la espirometría en el paciente, ¿ya? Bien, entonces hay mayor resistencia, por lo tanto, soplar por ese tubito, por esa cañita, por ese bronquio, va a ser más difícil. Acá también. Bien, entonces, los dos es como soplar por una cañita delgada. Y finalmente tenemos el trabajo por tensión superficial que evita que el colapso de los alveolos. Primero acá, paso a paso. El alveolo tiene líquido interno. Líquido interno. ¿Cuál es ese líquido interno, chicos? Fácil. Cuando una persona toma aire, y respira, no solamente ingresa oxígeno, tú tienes que saber que también ingresan muchos gases. Dentro de todos esos gases ingresa vapor de agua en forma de gas, ¿no? Vapor. Ese vapor de agua cuando entra al alveolo precipita y ese líquido, tú sabes que una molécula de agua observa otra molécula de agua cerca y va a querer juntarse porque va a querer hacer cohesión por los enlaces puentes de hidrógeno. Eso genera tensión superficial. O sea, que las dos moléculas de agua se quieran pegar. Y como las moléculas de agua están también en el alveolo y tienen contacto con la pared del alveolo, entonces, si una molécula está pegada a la pared del alveolo y ve al frente de ella otra molécula que está pegada a la pared de al frente del alveolo, esas moléculas van a querer juntarse, las moléculas van a jalarse entre sí y con ellas van a jalar a las dos paredes. Cuando se junten las moléculas de agua, las dos paredes también se juntarán. El alveolo colapsa. Por eso tiende a colapsar. ¿Qué es lo que evita eso? El surfactante. Porque el surfactante, como es una cubierta de grasa de lípidos, hace de que el contacto agua-grasa no se dé. Entonces sirve como un aislante y no se pega. ¿Dónde va, ¿Dónde va a estar afectado esto? En el síndrome respiratorio agudo y en la membrana hialina, ¿no? En el síndrome el síndrome este de la membrana hialina, falta surfactante, en el síndrome respiratorio agudo del adulto falta o está inactivo el surfactante, hay colapso alveolar, aumentará también el trabajo respiratorio en ambos casos, ¿no? Bien, entonces, burbuja que se rompe fácil, ¿no? Pulmón más alveolos colapsados, que es lo que aplicamos hace un momento. Finalmente, la visión clínica que necesito que entiendas es esta, ¿no? El tipo de enfermedad.
Podemos tener una enfermedad restrictiva, una enfermedad obstructiva, una enfermedad por déficit de surfactante. La enfermedad restrictiva, ¿por qué se llama así? Porque restringe la expansión del pulmón. Fibrosis, el propio síndrome de estrés respiratorio también lo puede hacer. Trabajo predominante, el trabajo elástico. El trabajo elástico. La compliance. La compliance. Si es obstructivo, pensamos en asma y en EPOP. Nos imaginamos una cañita con un diámetro muy pequeño. Ya no puede pasar fácilmente el aire, tiene resistencia. Trabajo predominante, resistivo. Y el de surfactante, trabajo de tensión superficial, ¿no? Ahí tenemos los tres escenarios: fibrosis, un pulmón rígido. La solución fisiológica será respirar rápido. Como te dije, en una persona con fibrosis pulmonar le cuesta tanto expandir su pulmón que cuando lo hace se cansa. Entonces va a respirar más rápido, pero va a respirar más rápido, pero esa respiración va a hacer que se canse. En el asma, respira lento y con esfuerzo. Y en el síndrome respiratorio agudo hay fatiga extrema y falla respiratoria, más que todo porque los alveolos colapsaron, ya que no hay surfactante, entonces no hay aire, pues se va a cansar el paciente y va a perder oxígeno en sangre también, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y hasta aquí hemos culminado. Eso sería todo, muchachos. No sé si hay alguna pregunta. No sé si ha quedado claro todo, muchachos. ¿Hay alguna duda que tengan? Listo. Muchas gracias también por la invitación. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.